hombre, estoy cansada. Me vine recién a jugar a los perros. No conseguí otra vez trabajo. ¡Qué pucha! Tengo hambre. ¿Te está la comida? Ya, yo sí. ¡Más rápido! ¿Verdad? ¿Cepita ahí? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está Cepita ahí? Ahí está viendo la tele. Ya sí, ya. ¡Larisa! ¡Vale pues! La está cuchileando seguro, ¿verdad? Tráeme el celular, tráeme rápido una cerveza. Sentate a comer. No, vamos a esperarle a tu pico. Servirme la comida. Sí, mi amor, sí, mi amor. Te vas a ir a pelear con ¿Y la carne? ¿Hombre? Va Va, es 20.000 nomás, pío. Seguramente usaste tu mini carga, ¿verdad? No, mi amor, yo me cociné todo rico para vos. Está caliente. Va, comer sí que pucha, será nada, no hace bien usted la mujer de acá. ¿Y ya me lo que ahí dónde está? Y se fue a comprar en la despensa. Va, en la despensa seguramente se quedó a novillear ahí, será. Qué bárbaro. No, apréndelo usted. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba ahí comprando. Era chore. Mira, está caliente con esta cerveza. Va, tráeme hielo. Tráeme hielo. Qué bárbaro. Está muy lleno, apréndelo. Sentate para comer. Te la comida. Tenéis. Deja ese celular, será. En la mesa se está comiendo. Aprende, piolo. ¡Ay, qué asco! Va, es que asco, pico. Esta comida hizo tu mamá para que vos comas. ¡Eras cuerpo, papá! Va, eres la core, Dios. En esta casa van a aprender quién es el hombre. Ay, pues, vení acá. ¿Qué es lo que está llorando? ¿Sabes que está llorando? No, aprende, lo veas. Acá nadie manda en esta casa más que yo. Pues yo soy el hombre. Ahora me voy a ir como corresponde a tomar cuña japejata. Hola, mamita. ¿Cómo está mi bebé? Vos sabés que en mi casa me maltratan. Ay, ¿qué te digo? Vamos a un lugar más tranquilo. No, mi hija, Eco nos da de comer. No, te está maltratando. Tenemos que irnos ya a la casa de mi abuela y a la casa de mi tía. Solamente van a ir con su flor de mi y que encuentra todo por la calle y nada, pedirte disculpas y vos como esa voz, las vas a pedir otra vez, las vas a decir otra vez perdón. Eco porque está borracho nomás. No, no está mal. Vamos ya de acá. Dios mío, no aprendés luego. No, mamá. Yo te voy a curar. Hola, mi hijita hermosa, querida. Hola, mi amor, mira lo que te traje, una flor para vos. Pero no, ven a mami. Lo que pasa es que vos no haces lo que yo te digo. Si vos haces lo que yo te digo, no nos vamos a pelear. Y vamos a ser muy felices los tres. ¿Sí, va? Está bien, pa, mami, te vas a portar bien de hoy en más. ¡Qué suerte! Vamos, mi amor. Fue algo fuerte, ¿verdad? La verdad que nosotros quisimos hacer este teatro para que mucha gente entienda de que la violencia es algo que nos pasa en nuestra sociedad. Que tenemos que dejar de callarnos, dejar de ser cómplices. Si vemos a una persona que está en un estado de vulnerabilidad,
no tengamos miedo de denunciar. Lo que hoy demostramos es algo que muchas mujeres sufren todos los días, muchos niños e inclusive muchos varones. No tengan miedo para denunciar. Llame al 911 o al 147. Fuerte el aplauso, ¿no? Al género. Realmente esto está mundialmente reconocido. Y